Hello, this is Brenda Bengen and Wilma Sonera, and this is our third session on the Woven in Grace Level 1 classes. And this one is near and dear to my heart. It's one that I personally have to revisit regularly. It's called Dealing with Shame, or I really would like to say Defeating Shame. And in doing that, we're come boldly to the throne of grace. Hola, somos Brenda y Wilma, otra vez con ustedes en la tercera parte del primer nivel de Woven in Gracia. Y en el día de hoy les saludamos y vamos a estar hablando de una lección que es bien cercana a mi corazón, una que yo siempre tengo que volver a revisitar de cuando en cuando, porque es una de esas que me hacen falta y me hace falta revisarlas. Y vamos a estar hablando de tratando acerca de la vergüenza o lidiando acerca con la vergüenza y cómo acercarnos osadamente o atrevidamente al trono de la gracia. When I used to minister in the jail here in Tucson, there was a lady that I was talking to, and she was dealing with gambling, and she used to bet on the horses over at the racetrack. Hace años cuando yo era capellana de la cárcel y estaba visitando la cárcel de mujeres, una de las mujeres se acercó a mí a decirme que ella tenía un problema con apostar y que ella había estado apostando a los caballos, a las carreras de caballos, aquí en la pista de Tucson. And she did confess to me that she wasn't doing very good at it, and she was losing quite a bit of money. Y ella me confesó que ella tan siquiera no estaba haciendo tan bien en estas carreras y que estaba perdiendo bastante dinero. So she saw over in the paddocks where they keep the horses, a priest laying hands and praying over a horse. And that particular horse actually won. Y ella fue al hipódromo en un momento dado y vio que había un cura que estaba tocando un caballo. Y al final, ese caballo fue el ganador. So this woman grew up Catholic and loves the Lord. And although she is more of a different Pentecostal right now, but she holds such great respect for priests. Y esta mujer creció siendo católica y pues aunque ahora está afiliada más a una iglesia, a un movimiento pentecostal, ella todavía tiene un respeto bien grande hacia el catolicismo. So she watched that priest to see what he was going to do next, and he went and he prayed for another horse, and sure enough, that horse won. Y ella observaba a este padre, a este sacerdote detenidamente, y ella vio que en segundo lugar él fue hacia otro caballo y oró por este caballo, y este caballo pues fue el ganador. So finally she's like, oh my goodness, I am going to go over and watch the next thing he does. And he prays for this time. This is serious. There's a group of people around while this priest is praying for this third horse. Y ella decidió observar más detenidamente al sacerdote y ver qué era lo que él estaba haciendo. Y este hombre pues fue hacia un caballo y esta vez parecía más serio el asunto. Había un grupo de personas alrededor de este caballo. So this time she thinks, I'm going to go over and bet on that one. So she runs over and she puts her bet on that horse that the priest prayed for. Y así que esta vez ella dijo, no voy a ser tan tonta, voy a ir a apostar en este caballo. Y ella fue y puso su apuesta, puso todo lo que tenía hacia este caballo que el cura había orado por este caballo que había tocado. So she's all excited and she's watching this race with this horse. And ding, 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 they start racing. And about halfway through, horse dropped dead. Así que ella está
en la carrera allí, mirando bien emocionada, cuando la carrera comienza, ding, 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 los caballos salen corriendo y a mitad de carrera este caballo cae muerto. She was shocked. So after the race, she decided to march on over and talk to that priest and find out what happened. Ella quedó sorprendida y luego de la carrera va determinadamente hacia este cura. And the priest told her, he said, the problem with you Pentecostals is you don't know the difference between last rites and a blessing. Y le dice al cura, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que ese caballo cayó muerto? Y el cura le dice, lo que pasa con ustedes los pentecostales es que ustedes no saben la diferencia entre orar por algo o dar los últimos ritos, orar por últimos ritos. Oh, well, we are like that, aren't we? We try to think that we know what is going on, but sometimes we don't understand at all. Y eso mismo nos pasa a nosotros. Hay veces que nosotros queremos entender lo que está pasando, pero no sabemos qué es lo que hay en qué estamos fallando. And by the way, that story didn't really happen. Someone told it to me and I thought, I'm going to use that. Bueno, de hecho, esa historia no pasó. Alguien me la contó y yo pensé que era graciosa, así que yo quería compartírselas a ustedes. So the point in this story is if we're hurt by something, if something happens to us, our tendencies is to blame someone else for what happened to us. El punto de la historia y cómo conecta con nosotros es que hay veces que algo malo nos ha pasado a nosotros y nosotros buscamos de quién es la falta, a quién podemos culpar. And in many cases, that blame does deserve to go on someone else. But then what we do is we internalize blame into ourselves and we let that blame grab hold of our heart. Y hay veces que sí, que la culpa le pertenece a otra persona, pero también lo que pasa es que aun si nosotros culpamos a otro, la internalizamos, esta experiencia, y nos culpamos a nosotros mismos. A couple things that we deal with here, like in the story, that woman wanted to blame the priest because she misunderstood a situation. That's one kind of blame. Y una de las clases de culpa sería la que esta señora en esta historia experimentó, que ella quería culpar al cura porque ella no entendía lo que estaba pasando. And the second kind is when something truly is done to hurt you on purpose and you've been abused. That is real, a real blame help me, Lord, that person is at fault. Y la segunda culpa sería cuando alguien sí nos agrede, nos abusa y nosotros buscamos dónde está la culpa y esa culpa sí va hacia esta persona, pero nos sentimos nosotros también culpables. But one thing I have learned that most of us women, we tend to be really good at blaming ourselves, whether it is someone else's fault or if it is a perception of fault. It doesn't matter. We tend to internalize and beat ourselves up for a lot of things. Y una de las cosas que yo noto en nosotras las mujeres por lo general es que sea la culpa de otra persona, nosotras cuando viene a abuso tendemos a tomar toda la responsabilidad y tendemos a vivir con una culpa y prácticamente pateándonos a nosotras mismas por algo, porque pensamos que somos responsables de lo que pasó.
When I was 15 years old, I went out on a date that my brother set me up with a man who was 25 years old. Cuando yo tenía 15 años, yo salí en una cita con un hombre que mi hermano fue el que nos arregló esta cita, y este hombre tenía 25 años. But he told me that he was only 18. Pero ese hombre me dijo que él solamente tenía 18 años. So as we went out on this date, and he took me to a place where he ended up raping me on our first date. Y él me llevó a ese sitio y él me violó en nuestra primera cita. And I was so angry and hurt because I wasn't ready for that with this relationship. Y yo estaba tan herida y tan dolida porque esto no fue lo que yo pensaba que esta cita iba a pasar. But because I had been abused so much in my life, I basically just let it happen and didn't really fight back. Pero porque ya yo estaba tan acostumbrada a ser abusada, yo permití que esto pasara en realidad y no ni peleé de vuelta. But that one had haunted me for so many years because I blamed myself that one, I was so stupid to believe he was only 18, and two, because my brother set me up with him, that somehow he was going to be a good guy. Y por años, este evento me ha estado hurgando porque yo me culpaba a mí misma por dos razones. La primera, porque yo creí que este hombre tenía 18 años, seriamente. Así que yo pensaba que era un muchacho como yo. La segunda razón era porque yo creí que mi hermano tenía buenas intenciones al aparearnos. Así que yo pensaba que este hombre era un hombre bueno, porque mi hermano había sido el que había arreglado esto. As I was growing up, my stepfather used to call me stupid all the time. He would say I was stupid, I was dumb because of things like leaving the light on, because I left my laundry in the washing machine overnight, and it didn't matter what I did. Even if I brought home straight A's from school, he would call me stupid and dumb. A través de los años, mi padrastro siempre había usado la palabra tonta y estúpida, describiéndome a mí. Si yo dejaba la luz prendida, pues era porque porque era estúpida. Si yo dejaba la ropa dentro de la secadora de ropa y estaba húmeda, era porque yo no era inteligente. No importaba si yo traía buenas notas, si yo podía tener puros 10. Siempre era porque yo estaba en falta, porque yo era estúpida. Esa era la palabra que él usaba conmigo. So part of my go-to, the voice in my head was always, if something went wrong, it was because I was stupid. Así que cada vez que algo no salía bien, cada vez que algo iba contrario a lo que yo había ideado, yo pensaba que era porque yo era esa palabra estúpida. So the point I'm getting to is I know that a lot of you also deal with blaming yourself when the abuse happens. Y esto lo traigo porque muchas de ustedes batallan con el asunto de que ustedes se sienten en culpa por el ataque que tuvieron, por la violación que tuvieron que pasar. And one of the lessons we've got coming up, it's about forgiveness. And if you haven't forgiven your abuser, you will learn to walk through that process. Y en una de las lecciones que vienen, vamos a hablar del perdón. Y vamos a hablar del perdón desde el punto de vista, uno de los puntos de vista es, si tú no has perdonado a aquel que te abusó, nosotros vamos a caminar esto juntas.
But one of the other things that we need to learn to do in forgiveness is to forgive ourselves for whatever we think we did wrong in the situation. Pero la otra cosa que tenemos que aprender a perdonar es aprender a perdonarnos a nosotros mismas por cualquier cosa que nosotros hayamos asumido responsabilidad de como tomar parte de este abuso. We didn't ask to be hurt. We didn't agree to be hurt. And yet that shame just tries to sit there as if we are the problem. Nunca pedimos ser abusadas, nunca quisimos ser abusadas pero sin embargo caminamos con esto como si fuera una carga sobre nosotras. Fuimos dañados sin que fuera nuestra petición. One of the definitions of shame is this feeling of humiliation and distress caused by something happening. Una de las definiciones de vergüenza es un sentido de humillación y de angustia causado por la conciencia de un comportamiento incorrecto. So we have a consciousness of something happening wrong. And this conscious, as a Christian, we call it like a check in our spirit. Tenemos como una conciencia de que algo no andaba bien, que algo estaba mal. Como cristianos le llamamos como si fuera algo que tú sientes en el espíritu. For instance, when I was a brand new Christian, I was walking by an office and I saw that they had a newspaper back when they delivered newspapers to people's doors. Como por ejemplo, cuando yo estaba joven, pues yo estaba caminando por las tiendas y veo que hay una tienda a la cual le traían el periódico. And I picked up that newspaper and thought, nobody will ever know. I want to read it. I want to read this newspaper, and so I'm going to take it. Y yo pasé por el montón de periódicos que habían puesto para llevar a la tienda y yo pasé por ahí al lado y agarré uno de los periódicos. Yo dije, yo quiero leerlo y no importa, nadie se va a dar cuenta de que yo me lo llevé. I took it back to my desk in my office and I spread it out and I'm reading it. And all of a sudden I started feeling just yucky on the inside. And I thought, oh my gosh, I shouldn't have done that. Y yo me lo llevé a mi oficina, lo abrí, comencé a leerlo y de momento yo me sentí con una sensación mala dentro de mí, como que yo había hecho algo totalmente incorrecto. Y yo me dije a mí misma, yo nunca debí de haberme llevado este periódico. I was maybe a month old after meeting the Lord, and that was my first real experience of, conviction of sin. Hacía solamente un mes que yo que yo había recibido a Jesús en mi corazón como nueva convertida. Esto fue la primerita experiencia donde yo experimenté este sentir de que yo había cometido un pecado. I did roll that back up and put it back in the office in front of the office next door, and I returned it. Yo enrollé el periódico y yo fui al lugar donde lo había tomado y allí en la oficina del lado dejé el periódico. So that conviction of sin is a good thing from the Lord, but where the devil perverts it is he tried, even after we have confessed our sin, he tries to make us feel guilty about what we did. Y esto es conciencia de pecado y esto es algo de parte de Dios para cada creyente que trae el Espíritu Santo que vive en nosotros. Pero donde Satanás tergiversa esto es cuando él toma esta conciencia de pecado
para hacer que nosotros vivamos atados a esta culpa por siempre. After that experience, I started thinking a lot about all the bad things I had done in my life. Luego de esta experiencia, yo comencé a meditar en todas las cosas malas que yo había hecho en mi vida. And it led me to a deep depression as a new Christian because I didn't understand the difference between this nudging from the Holy Spirit to point me in a good direction versus the devil trying to beat me up for the past, which is under the blood of Jesus. Y esta experiencia me llevó a entrar en depresión porque al meditar en todas estas cosas malas que yo había hecho, me empecé a sentir bien culpable y yo no sabía cuál era la diferencia. No podía discernir la diferencia entre esta experiencia de sentirme mal por haber robado un periódico en este momento y todas las veces que yo había pecado antes de venir al Señor y que quedaban bajo la sangre de Cristo. Yo pensaba que todo era igual y me empecé a sentir deprimida. The Bible tells us in 1 John 1:9 that if we confess our sins, he is faithful, he is just to forgive us, and he cleanses us from all unrighteousness. La Biblia nos dice en Primera de Juan 1 que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. It took a great deal of meditation on that verse, but also in what righteousness meant for me to come out of that place of feeling depressed at what a horrible person I was. Se tomó mucho leer este verso y entenderlo y también entender lo que era la justicia de Dios para sacarme de ese sentir de culpa que yo tenía dentro de mí por estar meditando en lo que no era correcto. So I'm believing that this is ministering to someone because this is a story that I have not shared before, but I believe someone needs to know that if you're dealing with a depression because you don't realize that you have been cleansed from all unrighteousness, that you need to know that Jesus loves you, he died for you, and you have been set free from the old person you were. Yo creo que esta historia es para alguien aquí que está escuchando ahora, porque yo nunca la había compartido. Y si tú eres esa persona que te sientes culpable por algo que sucedió o por algo que te está sucediendo, yo quiero que tú sepas que Jesús vino para limpiarnos de todo pecado. Jesús ya hizo la obra para limpiarnos de todo pecado y que tú no tienes que vivir con esta culpa, que tú no tienes que vivir con este sentir y con una carga que no es tuya para llevar. Ya lo que llama es que tú te arrepientas si tú eres un creyente y dejes esta carga sobre Jesús porque ya Él pagó por ella. So we became aware of sin way back in Genesis, in the beginning of time when we were created. Al principio de los tiempos, allí es en Génesis, es donde comenzamos a ver lo que es el pecado. Adam and Eve used to walk with God. They had such a close relationship that they spent time with him in the garden, and the glory of God was their clothing. Vemos a Adán y Eva que caminaban con el Señor, que la gloria del Señor era la que los cubría y que no había ninguna vergüenza en ellos. In Genesis 3:7-11, I'm not going to read it, but please do read it. It's in your notes. They ended up having
the fruit moment where Eve gave the fruit to Adam and their eyes were opened to the consciousness. Y en Génesis 3, 7 al 11, y no lo vamos a leer, pero quisiéramos que ustedes lo leyeran porque está allí en sus notas la cita, y búsquela y léala, pero este es el momento donde ocurre el asunto de la fruta, de comer de la fruta, y donde los ojos de ellos se abren y ellos se vuelven conscientes del pecado. And at that moment, they understood their nakedness because the glory lifted. And they understood for the first time shame. They felt ashamed. Por primera vez ellos se ven desnudos y notan que están desnudos porque la gloria de Dios se levanta de ellos, y dice que cuando ellos se ven desnudos, ellos sienten vergüenza. So the first thing they did is when they heard God coming through the garden, they hid from him in fear. Y tan pronto escuchan la voz de Dios viniendo en el jardín, como todos los días, lo que hacen es que corren a esconderse. So that, I imagine that broke the heart of God, because at that moment, he did not want his creation that were created to fellowship with him to hide from him. Y yo me puedo imaginar simplemente el corazón de Dios roto, porque esta creación que él había hecho tan única para que tuviera intimidad con él, ahora corre de él. And that shame that Adam and Eve felt from disobeying God, they were never designed to feel shame because they were never designed to sin. Y aún la vergüenza que Adán y Eva estaban experimentando era algo bien fuera de lo normal, porque ellos nunca fueron creados para tener vergüenza. Ellos fueron creados para intimar y para disfrutar de la presencia de Dios. It doesn't even have to be our own sin or your sin. Sometimes we'll see someone else do something. I've been at wedding receptions and I'll see someone, a family member, get so drunk that they do something just embarrassing. And it wasn't even me doing it, but yet, I felt shame for them. Y la vergüenza no tiene que ser simplemente tuya. Hay veces que nosotros vemos cosas que pasan a nuestro alrededor que hacen que nosotros sintamos vergüenza. Por ejemplo, yo he estado en bodas donde algún familiar de los novios se emborracha y comienza a actuar tontamente, y al verlo yo me siento con vergüenza de que esta persona esté actuando de esta forma. What is the first thing that I wanted to do when I saw that happen? I want to hide. I just want to hide my face. I want to hide myself from that action. Y lo primerito que yo quiero hacer cuando yo me encuentro con cosas así es esconderme. Yo quiero esconder la cara para que de este asunto, para yo no mirar este asunto. We are so designed to have a perfect union with our Father God that shame always pressures us to hide from him. Hemos sido diseñados para estar en la presencia de Dios, y la vergüenza siempre, siempre, siempre lo que hace con nosotros es alejarnos y escondernos de él. When we're more conscious of sin and shame than we are of God's love and his grace, then that's when the enemy, the devil, can steal from us our relationship with the Lord. Al estar más consciente del pecado y de la vergüenza, y alejarnos de Dios, allí es cuando el enemigo viene y se aprovecha y entra entonces a dejarnos en este sentir
y a prevenirnos que nosotros podamos salir y tener una relación con Dios. And please understand, I'm not saying that he can steal our salvation that way, but he's stealing that day-to-day walking and talking with our Father God. Quiero que me entiendas que no estoy hablando de salvación. El diablo no nos puede robar la salvación. Lo que nos roba es de ese estar en la presencia de Dios de día a día, porque la vergüenza lo que hace es alejarnos, levantar una pared. The very grace of God is what empowers us to be able to maintain a relationship with him at the same time living in this messed up world, because we have this ability to hear and receive, but also to mess up and receive forgiveness. Y es precisamente la gracia de Dios solamente lo que nos puede ayudar a nosotros a tener una relación con Dios, porque nos permite que nosotros escuchemos de Dios y al mismo tiempo viviendo en este mundo tan increíblemente loco, que a veces nosotros hagamos algo que requiera perdón y que podamos recibir ese perdón para hallar gracia delante de ese trono y poder volver allí. I'm going to ask Wilma to go ahead and read the story. It's one of the toughest stories for me in the Bible. It's Tamar's story, and she was a daughter of King David. It's in 2 Samuel 13, 1 through 22. Yo le voy a pedir a Wilma que lea una historia en la Biblia. Es la historia de la hija del rey David, que se llamaba Tamar, y está en 2 de Samuel 13, 1 al 22, y yo se las voy a leer. Absalón, hijo de David, tenía una hermana hermosa que se llamaba Tamar, y aconteció después de esto que Amón, hijo de David, se enamoró de ella. Amón estaba angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, siempre porque siendo ella virgen, le parecía a Amón difícil hacerle algo. Pero Amón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era un hombre muy astuto y le preguntó: oh, hijo del rey, ¿por qué vas enflaqueciendo así de día a día? ¿No me contarás a mí lo que te pasa? Y Amón le respondió: estoy tan enamorado de Tamar, hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: pues acuéstate en tu cama y finge estar enfermo. Cuando tu padre venga a verte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer, que ella prepare delante de mí una comida rica, de modo que yo la vea y coma de su mano. Amón se acostó y fingió estar enfermo. Entonces el rey fue para verlo y Amón le dijo: te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 pasteles para que yo los coma de su mano. Entonces David envió a Tamar a su casa diciendo: ve por favor a la casa de tu hermano Amón y prepárale una comida. Tamar fue a la casa de su hermano Amón, quien se encontraba acostado, tomó masa y la amasó, hizo los pasteles delante de él y los coció. Entonces tomó la sartén, los sirvió delante de él, pero Amón no quiso comer. Y Amón dijo: hagan salir a todos de aquí. Y salieron todos de allí. Entonces Amón dijo a Tamar: trae la comida al dormitorio para que yo la coma de tu mano. Tamar tomó los pasteles que había cocido y los llevó a su hermano Amón al dormitorio. Cuando ella se los puso delante para que él comiera, él asió de ella y la agarró y dijo: ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Y ella le respondió: no, hermano mío, no me fuerces, porque esto no se debe hacer en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde yo iría con mi deshonra? Tú mismo serías considerado como uno de los hombres más viles de Israel. Ahora pues, habla con el rey y él no rehusará que nos casemos y darme a ti. Pero él no la quiso escuchar, sino que siendo más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego
Luego de esto, la odió Amón con tal odio que el odio con que la odió fue mayor que el amor que le había tenido antes. Y Amón le dijo, levántate, vete. Y entonces ella respondió, no, no, porque este mal de echarme es aún mayor, por favor, no, que el otro que me has hecho. Pero él no quiso escuchar. Más bien llamó a su criado que le servía y le dijo, echa esta fuera de aquí y pon el cerrojo en la puerta tras ella. Ella estaba vestida con una túnica de diversos colores, porque así solían vestir las hijas vírgenes del rey. Y su criado la echó fuera y puso el cerrojo a la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza, la esparció sobre su cabeza, rasgó su túnica de diversos colores que llevaba, puso las manos sobre su cabeza y se fue gritando. Su hermano Absalón le preguntó, ¿ha estado contigo Amón? Pues calla pues. Ahora, hermana mía, tu hermano es, así que no tomes tan a pecho todo este asunto. Entonces Tamar se quedó desolada en la casa de su hermano Absalón. Cuando el rey oyó todo esto, se enojó muchísimo. Pero Absalón no habló con Amón ni para mal ni para bien, pues Absalón odiaba a Amón por haber violado a su hermana. I read until 22nd. Is that okay? Yeah, that's perfect. Okay. So some of the things in this story that are common of many abuse stories is one, oftentimes they're within the family and not a stranger. Una de las cosas comunes de abuso que tiene esta historia es que en muchas de las historias de abuso es alguien de la familia quien es el perpetrador y no alguien de afuera. I want to reiterate a couple things she said. One of them was, no, do not force me and do not do this disgraceful thing. And where could I take my shame? Las cosas que ella siguió diciéndole a él fue, no, no hagas esto, no me fuerces, por favor. No hagas este acto tan vil contra mí. ¿A dónde yo me voy a ir si tú me haces esto? She basically said no 3 times. No, do not. Y encontramos que 3 veces ella dice en esta historia, no, no lo hagas, no. The person who abused her blamed his sin on her. Y la persona que la abusó a ella, entonces viene a acusar su pecado y a echar su pecado sobre ella. And because he couldn't handle the depth of his own shame, he hated her for it. Y porque ahora él no podía tolerar la vergüenza de su propia culpa, ahora él la culpa a ella. I really get angry when someone tells me, after hearing that someone was assaulted, and they'll say, well, do you see how she dresses? A mí una de las cosas que me ponen súper airada es cuando yo escucho la historia o a alguien comentarme luego de que alguien ha sido asaltado o abusado y traer el comentario, pero tú has visto cómo ella se viste. Or they'll say, well, she was flirting with them. O el que me digan, bueno, ella estaba coqueteando con él. Let's call it what it is. That is blaming the victim. Y vamos a llamarlo como es, por el nombre que tiene. Eso es culpar a la víctima. And if the perpetrator can't control themselves, they blame the victim, but also then they say, keep it secret, don't tell anyone.
Y si el perpetrador esconde su culpa o la echa sobre la persona, la segunda cosa que él hace es decirle a la persona: "Shh, no le digas, no le cuentes esto a nadie". Secrets of this nature, secrets in general, are just not healthy. Los secretos de esta índole, en realidad, cualquier secreto no es bueno, So one sin led to more sin porque un pecado lleva al otro pecado. because Absalom ended up killing his brother Amnon. Porque al final Absalón termina asesinando a su hermano Amón. So let's look at the trail, if you will, of sin. Vamos a ver la secuela de este pecado. So there is the sin, then we hide the sin. O la travesía del pecado. Está el pecado y luego escondemos el pecado. Then we lie about the sin. Luego And mentimos acerca del pecado. then we run away from where our help comes from. Y entonces corremos de la única ayuda que se nos puede dar. I used to ask the Lord, why do we hide from God when we know that He is where forgiveness comes from? Yo solía preguntarle al Señor: ¿cómo es que nosotros corremos de ti cuando tú eres el único lugar donde nuestro perdón puede encontrarse? And He said to me, we hide because of pride. And I realize that doesn't rhyme in Spanish. Y él me contestaba: nos escondemos por el orgullo. Proverbs 16:18 said, pride goes before destruction and haughtiness before a fall. El Proverbios 16:18 dice que el orgullo viene antes de la caída y la soberbia antes de la altivez. Can't fall when we learn to trust Him with everything. No caeremos cuando aprendemos a confiar en Él en todo lo que hacemos. The Bible says we've all fallen short of the glory of God in Romans 3. En Romanos 13 nos dice que todos hemos caído, todos estamos cortos de la gracia de Dios. And my husband and I, we have two sons. They were teenagers at this time that we were taking a road trip to Colorado. Mi esposo y yo tenemos dos hijos y en un viaje a Colorado ellos estaban mucho más jóvenes. My oldest son, he competed in Taekwondo and had won Arizona State and was going to go to the quarterly finals. Mi hijo mayor competía en Taekwondo y había ganado en el estado de Arizona y ahora iban para una competencia a nivel más grande. And this was our first trip to California as a family. And my son heard all kinds of weird things about California, like lots of gangs. Y esta era la primera vez que íbamos no a Colorado, sino a California, y ellos habían escuchado muchas cosas acerca de California, especialmente de las pandillas. So he asked if he could bring along one of his knives. He collects knives, really cool ones and stuff, but we never thought he wanted to actually use them as a weapon. Y él coleccionaba cuchillas y tenía toda clase de cuchillas bien bonitas, bien labradas y cosas así, las cuales él coleccionaba. Nosotros nunca pensábamos que él las quería usar como un arma, pero en esta ocasión nos preguntó que si él podía llevar una de esas cuchillas. I said, no, you do not need a knife. The Lord will protect us, and where we're going, it's going to be just fine. Y yo le contesté: no, claro que no, olvídalo, el Señor nos va a proteger y tú no vas a necesitar ninguna arma. Donde nosotros estemos, el Señor nos protege. So we get to California and we're checking into our hotel, taking our luggage to our room. Así que llegamos a California, estamos registrándonos en el hotel y entramos en nuestro cuarto. And all of a sudden,
I hear my younger son, Jesse, scream, ah! Y de momento, de repente, yo escucho a mi hijo menor, Jesse, gritando, ¡ah! And he runs to me and he's showing me his arm and he was bleeding. Y él está corriendo hacia mí y mostrándome su antebrazo que tenía un corte y que estaba sangrando. Mom, Jeremy stabbed me. Mamá, Jeremy me pegó con la cuchilla. And then as he said that, I heard my other son run down the hall. Y al mismo tiempo escucho a mi otro hijo corriendo justo para el pasillo para afuera. So my younger son, who was about 12, ran to me to get comfort because he was hurt. Mi hijo menor corrió hacia mí para buscar consuelo porque él estaba herido. And my older son ran down the hall because he was in fear because of what he did, his sin. Y mientras que mi hijo mayor corría en el pasillo fuera, lejos de mí, por temor de lo que él había hecho. And my husband, John, says, you know, he'll be back. Where's he Y going mi to go? esposo John dijo, él va a volver. But mom, that is terrified that there's going to be some bad guy outside, I went to go talk to him. Pero esta mamá estaba aterrorizada de lo que había allá afuera y que alguien le pudiera hacer daño, así que yo corrí a buscarlo a él. But what the Lord showed me from this is how, you know, when we're hurting and we know it wasn't our fault, we will often run to God for help. Y lo que el Señor me mostraba en este evento era que cuando nosotros estamos heridos y no ha sido culpa nuestra, es fácil correr hacia donde Dios para que Él nos consuele. But if we sin or do something wrong, which is also needing God's help, we tend to run away like my son did. Pero cuando hacemos algo incorrecto, algo que es pecado, y que en realidad lo que necesitamos es la ayuda de Dios, lo que hacemos es correr lejos de Él, hacia el otro lado. And what broke my heart, and then it made me realize that the Lord's heart hurts too when we turn away. Y lo que Is me... I'm sorry. I need to finish my thought. Okay. Is that he thought that that big bad city was going to be a safer place than coming back and being with mom and dad. Y lo que me quebrantó y lo que yo me imagino que quebranta el corazón de Dios fue ese pensamiento errado que estaba en la mente de él, de mi hijo, de pensar que esa ciudad mala iba a ser un mejor lugar de él esconderse que venir ante la presencia y enfrentar sus cargos ante mamá y papá. So even when we mess up, do we really believe that the safer place is back into the world where the devil is wanting to steal, kill, and destroy from us? Así que de verdad pensamos que cuando nosotros pecamos, el lugar más seguro va a ser correr hacia el mundo donde está el diablo tratando siempre de robar, matar y destruir, que en la presencia de Dios. So this brings us to our text for this teaching, which is Hebrews 4:16. Y esto nos lleva al texto de esta enseñanza, que es Hebreos 4:16. And Wilma, do you have that in the Amplified Version? Y yo lo traduje en la Biblia amplificada, que no existe en el español. Y dice, acerquémonos pues sin temor y con confianza y valentía al trono de la gracia, el trono del favor inmerecido de Dios para con nosotros pecadores, para que recibamos misericordia por nuestros fracasos y hallemos gracia para el oportuno socorro en toda necesidad, una ayuda apropiada, oportuna y que llega justo cuando la necesitamos. It is so important to be confident in his love for us,
even when we mess up. Es importante que estemos confiados que Dios nos ama aun cuando nosotros hagamos un desastre. In most people know John 3:16, that he said that for God so loved the world that he gave his son, but many don't understand that John 3:17 says he didn't send him to condemn us. He could be free. La mayor parte de nosotros estamos bien familiarizados con Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero lo que no sabemos es que el próximo verso, el verso 17, nos dice que Él no envió al mundo para condenar al Hijo, al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Now in Revelation 12:7-10, we're not going to read that, but it's in your notes, and please do take time and read it. But it tells us who the condemner is, and it's very much the devil. Y en Apocalipsis 12:7-11, se nos dice quién es el acusador, que es el diablo. Nosotros no lo vamos a leer, pero queremos que ustedes busquen estas escrituras y que ustedes se familiaricen con ellas. So the next time you do something wrong, you sin or disobey God, do you stop and think, should I run to him at this point or should I run and hide? Así que la próxima vez que tú hagas un desastre, que peques, que hagas algo que tú sabes que no le gusta a Dios, considera a dónde yo voy a correr. ¿Voy a correr al trono de su gracia o voy a correr a aquel que me va a dañar más? So remember that the enemy of our soul, the devil, if he can keep us from God's presence, he can keep us from entering the peace and the rest of God. Recuerda que el enemigo de nuestras almas, el diablo, si él nos puede mantener fuera de la presencia de Dios, él nos va a mantener fuera de la paz que sobrepasa todo entendimiento y del amor de él. It's in that presence of the Lord that we receive our healing, spirit, soul, and body. That is where he gets to work on us. Es en esa presencia de Dios donde nosotros podemos recibir todo tipo de sanidad, la sanidad para nuestro cuerpo, para nuestra alma, para nuestro espíritu, y para poder vivir en paz. So 1 Thessalonians 5:23, another Así que, great verse to look up. sorry. Así que en Primera Tesalonicenses, 1 Thessalonians 5:23. And it tells us that we're a three-part being, spirit, soul, and body. Allí se nos indica que nosotros somos un ser con tres partes, espíritu, alma y cuerpo. We talked about our spirit being renewed when we're born again. Nuestro espíritu es renovado cuando nacemos de nuevo. Our soul is the part that has our mind, will, and emotions, and that is where we need to receive healing. Nuestra alma es la que contiene nuestra voluntad, nuestra mente y nuestras emociones. Y es en esa área donde nosotros necesitamos recibir sanidad. And then we have what one of my favorite preachers used to call the earth suit. This is what keeps us here on this earth. And it also, it needs to receive healing at times. Y entonces está lo que un predicador amigo nuestro le llamaba el saco terrestre, que es donde nuestro cuerpo, que también necesita ser sano físicamente. So I'm going to start closing with what do we do to build our confidence, to be able to come boldly to the Lord? Así que ya casi en la recta final, para concluir, quiero hablar de qué cosas hacemos nosotros que nos da confianza para venir audazmente o confiadamente al trono de Dios.
Number one is we need to learn of his faithfulness and how much he loves us. La primera sería, tenemos que aprender de cuál es la fidelidad de Dios y cuánto Él nos ama a nosotros. I love the whole Gospel of John. Reading that is so revealing of Jesus's love. A mí me gusta mucho el Evangelio de Juan porque nos revela el amor de Dios. Also, First John is right before, there's First, Second, and Third John before Revelation. Those are really good about the love of God also. Y otra escrita también por el apóstol Juan sería la primera, segunda y tercera de Juan, que está justo antes del final de la Biblia, justo antes de Apocalipsis. Something else that helps us is to know of our righteousness in him. La próxima sería conocer nuestra justicia en Él. We have every right to be in his presence. He purchased it for us. Tenemos todo el derecho del mundo de pararnos delante de su presencia porque Jesucristo lo compró para nosotros. I love that when I come to him, that the Bible basically says that we are standing in his presence as if we were Jesus himself. I'm not saying we are Jesus, but we have that sonship, that right, just like Jesus did. Y a mí me gusta mucho que la Biblia dice que cuando nos presentamos ante el trono, el Padre ve a Jesucristo mismo. No quiere decir que nosotros somos Jesucristo, pero es la representación de hijos, igual que Jesucristo. Él nos ve como hijos presentándonos delante de su trono. So how do we go boldly to the throne of grace for help? Así que, ¿cómo venimos al trono de la gracia osadamente? Pray in the name of Jesus and visualize that the Lord is hearing you the same way he heard his son Jesus. Ora en el nombre de Jesús y cree que Dios está escuchando a ti de la misma forma que escucha a su Hijo Jesucristo. In John 14:14, he says, ask anything in my name and I will do it. En Juan 14:14, Jesús decía, pide al Padre todo lo que tú quieras en mi nombre y Él te lo dará. Don't get caught up in having to be at a particular place or in nature, or for a long time it was like I could only pray in my prayer chair. No te pongas límites de a dónde tienes que orar o cómo tienes que orar. Hay gente que por un tiempo habían dicho que tenías que estar en una silla de oración o en un lugar o de alguna forma físicamente. Yeah, we are human and we can have very real human relationships with our Father God. Sometimes I'll talk to him, I'm laying in bed. Sometimes I'm talking to him while I'm driving my car. Somos humanos y debemos hablar con Dios como humanos, como cualquier otra relación. Hay veces que yo simplemente estoy acostada en mi cama y allí ando hablando con el Señor. Hay veces que ando manejando y allí en mi carro estoy teniendo una conversación con Dios. Just to be very real, sometimes I'm sitting on the toilet and I am just talking to God or even worshiping. Para ser súper reales aquí, hay veces que hasta estoy sentada en la taza, en el toilet y estoy hablando con Dios y hasta le estoy adorando, estoy orando y estoy adorando a Dios allí. It's not like he doesn't see us there anyway. De todas formas, Él nos ve allí aún desnudos. He's more interested in our heart condition, in our bowing our heart versus bowing our knees. Porque Él está más interesado en que nosotros inclinemos nuestro corazón a que simplemente demos una inclinación de rodillas sin ser sinceros. So what is in it for us? ¿Y qué yo puedo obtener de esto? Wilma, could you read the Matthew 11:28 through 30? Not sure
That's in the Message translation. I translated from, we don't have that version, but I did. Voy a leerles Mateo 11, 28 al 30, y ella me pidió que se lo tradujera de una Biblia al inglés que se llama El Mensaje, The Message. Así que yo lo traduje de esa Biblia, pero no existe en el español. Dice, venid a mí, ven a mí y aléjate conmigo y recuperarás tu vida. Te enseñaré a descansar de verdad. Camina conmigo y trabaja conmigo. Mira cómo lo hago. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. No te impondré nada pesado ni mal ajustado. Acompáñame y aprenderás a vivir con libertad y ligereza. He is who refreshes us, he heals us, and he satisfies us. Él es el que nos da un refrigerio, quien nos sana y quien nos revitaliza. There's a story about this sheep called Shrek the Sheep. And I'm going to see if I can print it real quick. That the sheep ran away from the shepherd and hid in a cave. Hay una historia de una ovejita que se llamaba Shrek, y Shrek la oveja corrió lejos del pastor y se escondió dentro del heno. And I don't remember how many years he was gone. I think it was 2, 3, but the sheep wasn't able to get sheared or taken care of because he was hidden in this cave. Y por 2 o 3 años estuvo escondida en una cueva, no en el heno, sino en una cueva, pero nadie la afeitaba, nadie le quitaba la lana que tenía, que la ponía más pesada, pues porque estaba escondida allí. And so this is what he looked like. If I could put that up there, you could barely see his little eyes and little nose. Y esta es la foto de cómo se veía cuando la encontraron. Parecía una pelota de lana. Tú no puedes ver ni los ojos ni la boca, solamente casi como una masa de lana. The shepherd wanted to help the sheep survive, so he had to clean it up and make it beautiful. El pastor quiere ayudar a esta oveja a que esté bien, y parte de ello es limpiarla, cortarle la lana. So that's why we have to go to our shepherd. Y esa es la misma razón por la que nosotros tenemos que acercarnos al pastor. So there is homework sheets that you will be doing, and I just want to give you a couple of exhortations as you prepare to do that. Así que ustedes tienen en su portafolio, tienen la tarea de esta lección, y yo les voy a dar un par de sugerencias de cómo hacerlo. As you are experiencing remembering some traumatic memories that may trigger anxiety in you, I want you to be prepared. Según tú experimentas al escuchar esta lección o al hacer la tarea, memorias que puede que inciten ansiedad en ti, yo quiero que tú estés bien al tanto de tus emociones. This is something that I learned from Dr. Caroline Leaf, who is a Christian neurologist. Esto, lo que te voy a decir, es algo que aprendí de Caroline Leaf. Ella es una neuróloga cristiana. She teaches when we're triggered with a horrible, to be prepared, safe memory or a safe place that we can go in our mind. And for me, I got to go to Hawaii some years back, and I sat in a place and just meditated in the presence of God and remembered the smells, the beauty, the floral around me.
Y ella, la recomendación de ella es que cuando tú estás incitado por una memoria, cuando una memoria te afecta emocionalmente de una forma violenta, de una forma tremenda que tú no esperabas, que tú vayas a un lugar que tú amas, que tú vayas a un lugar que a ti te gusta, que tiene buenas memorias. En mi caso, pues, yo voy a Hawái y cuando, cuando yo he tenido estas memorias, yo me retiro de la memoria por un momento y yo empiezo a recordar los olores de la playa, las flores que estaban alrededor mío, todo el escenario que estaba a mi alrededor y que a mí me gusta, que me llama la atención. Whatever it is for you, maybe it's a baby's face, or I love the way newborns smell and their little milky breath. Y tal vez para ti sea, pues, cómo es la ternura de un bebé, cómo es tener un bebé frente a ti, cómo huele, cómo es estar amamantándolo, cómo es tener algo tan tierno en tus manos. This is one way that we can, with our own thoughts, our own imagination, bring down anxiety, and it will help our physical response to anxiety. Y esto es una forma como nosotros mismos podemos aminorar toda ansiedad, algo que nosotros no podemos controlar, una memoria que lo que nos incita es unas emociones bien violentas o bien tristes. Pero esta es una de las formas como nosotros podemos trabajar con esta memoria sin que nos hunda. So this is the beginning for some of you of retraining your brain to meditate on good things. Esto para muchas de ustedes va a ser el principio de cómo reentrenar nuestra mente a pensar de una forma diferente. You're the boss of your thoughts, and you can kick them out, or you can tell yourself what to out. Tú estás al control de tus emociones y solamente tú puedes simplemente echarlas afuera o decirle qué hacer. That is all I have today. Thank you for spending the time with us. I know it took a little longer today. This is one lesson that doesn't need to be split in two. So we are so grateful that you were able to get through it, and we will see you next time. God bless. Muchas gracias por estar con nosotras hoy. Esta es una lección un poquito más extensa que la primera, pues porque no la dividimos en dos, no se necesitaba dividir en dos, pero le agradecemos que se quedaran con nosotras, que escucharan y nos vemos entonces en la próxima ocasión, en la número 4. And I want you to know that we are praying for you. Y quiero que sepan que nosotras estamos orando por ustedes. God bless. Dios les bendiga.